Ya. Hola, buenas tardes. Nosotros somos el equipo 5. Nuestro tema de la fase que nos tocó es el de política y ambiente. Nuestro equipo está conformado por Juan Francisco Coronado Rodríguez, su servidor Eric Velázquez Valdivia, Gustavo García Estrada, Maximiliano Juárez Gómez, Rubén Omar González Flores y Abraham Barrios Cárdenas. Pues en esta presentación pues nos va a tocar hablar de los capítulos que vienen en la fase. Y pues para empezar, esta sería la introducción. Bueno, como introducción, vamos a hablar sobre la relación que hay entre la política y el ambiente y cómo este es clave para poder desarrollar un desarrollo sostenible y proteger los recursos naturales de nuestro planeta. Este trabajo hablamos de muchos temas, como por ejemplo la aplicación que hay en México de la legislación ambiental y los instrumentos políticos ambientales y cómo es la importancia de poder fomentar una educación ambiental a la gente de nuestro país para concientizar el cuidado del entorno. Siguiente. Bueno, el siguiente tema es la legislación ambiental, ¿no? Primero, ¿qué es la legislación ambiental? Pues básicamente es un conjunto complejo de muchas cosas como leyes, reglamentos, normas, las cuales se diseñan para poder regular la interacción humana con el medio ambiente. Entonces, para poder proteger el equilibrio de los recursos de nuestros planetas, para que no abusemos de ellos, o sea, un uso sostenible y que reduzcamos lo máximo posible, pues, los impactos negativos, ¿no? A la, al medio ambiente. Siguiente. Bueno, el siguiente subtema es hablando del derecho ecológico ambiental, también conocido nada más como derecho ambiental. Pues básicamente es una rama del derecho social muy joven, del anterior siglo apenas, que pues se conforma de normas, principios que hablan cómo regular la interacción entre la sociedad y la naturaleza. Siguiente. El ISO, normatividad ambiental, pues bueno, es la Organización Internacional de Normalización y es muy conocida entre las empresas porque desarrolla normas técnicas que ayudan a reducir los impactos ambientales a las empresas, ¿no? Por ejemplo, SGA o ISO 14001 es la norma más reconocida y pues proporciona un marco para las organizaciones para que identifiquen y reduzcan sus aspectos ambientales negativos. Entonces el propósito es para poder mejorar el desempeño ambiental entre las empresas. Siguiente. Bueno, el siguiente subtema puedes hablar de reuniones, tratados y acuerdos internacionales. Porque para poder atacar lo que es el abuso de recursos ambientales, pues hay que hacer tratados, convenios, y los más recordados son los acuerdos de París de 2015, uno de los más recientes, que trata de limitar el aumento de la temperatura mundial debajo de lo crítico. También la Convención Marco de las Naciones Unidas del 92, que habla también de limitar las emisiones de gases del efecto invernadero. El protocolo de Kioto, que también habla de eso, básicamente, emisiones de gases de efecto invernadero. El del 97, la cual fue reemplazada casi en todo por la de París. Y también la del convenio de la diversidad de biología del 92, que habla pues sobre cómo poder conservar la biodiversidad, uso sostenible y pues distribución justa de los recursos. Siguiente. La conferencia de Estocolmo, pues es de hecho el convenio más importante, la conferencia más importante de lo que viene siendo el medio ambiente, porque es la primera gran conferencia de la ONU que habla sobre el medio ambiente y cómo es prioridad para el ser humano tener que cuidar de esto, ¿no? Del medio ambiente, porque aquí ya se empezó a ver que realmente era un problema realmente crítico para las siguientes generaciones. Entonces, básicamente se declararon 26 principios que marcaron el inicio del derecho ambiental internacional y también del PNUMA, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Siguiente.
La siguiente es la Conferencia del Río, la Cumbre de la Tierra. Aquí se propusieron varios documentos, entre ellos están la Agenda 21, la Declaración del Río, el Convenio de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, Declaración de Principios Relativos a los Bosques y el Principio 11. Siguiente, siguiente. El Tratado de Libre Comercio. Anterior. No solo se llegó al Tratado de Comercio, sino también llegaron a tratados ambientales. Uno de entre ellos está en caso de incompatibilidad entre las previsiones del TLC, que el TLC es el Tratado de Comercio, y otros convenios o tratados internacionales en materia ambiental, deben prevalecer estos últimos. O sea que cualquier cosa que salga del Tratado de Libre Comercio tiene que cumplir con las normativas para no dañar el medio ambiente o dañarlo lo menos posible. También las partes, que en este caso es México, Estados Unidos y Canadá, a través de mecanismos de normalización, pueden adoptar, mantener o aplicar cualquier medida referente a la seguridad o a la protección de la salud humana, animal y vegetal. También las partes se comprometen a no reducir ni flexibilizar su normativa ambiental con el propósito de atraer inversiones, pudiendo consultar entre ellas sobre el cumplimiento de esta premisa. Siguiente. El protocolo de Kioto. 36 países industrializados se comprometieron a reducir sus emisiones de gas carbónico y otros gases de efecto invernadero en 5% por debajo de los niveles registrados en 1990. Para estos años ya era muy notable el daño al ambiente y al cambio climático, así que se empezaron a hacer varios protocolos. Como ya lo dijeron, este protocolo fue después cambiado al protocolo que se hizo en París, pero esto fue uno de los primeros en hacerse. Siguiente. Cumbres de Johannesburgo. El principio de este objetivo fue renovar el compromiso político con el desarrollo sostenible. En las cumbres se buscó lograr una declaración clara e inequívoca por parte de los dirigentes del mundo. ¿Qué se concluyó en esta asociación? Se concluyó que hay que erradicar la pobreza, modificar las pautas de producción y consumo, conservar la calidad del ambiente, hay que tener una igualdad de género, hay que promocionar la salud, la transformación rural, que básicamente es que ellos también vayan a convertirse a una ciudad, también que se tienen que cumplir los derechos humanos, entendimiento intercultural y paz, que básicamente esto es evitar tantas guerras, y tecnología de información y comunicación, que lleguen a los países, a los lugares más rurales. Siguiente. Otros compromisos internacionales en México. En México hay bastantes, aquí solo son unos ejemplos, sobre todo porque están en tratados internacionales y también tienen sus normativas que nomás tienen en México, pero algunos de estos son la Convención de Marcos sobre el Cambio Climático, el Convenio de Brasilia sobre el Movimiento Fronterizo de Residuos Peligrosos, el Protocolo de Montreal, la Convención sobre el Comercio Internacional de las Especies y Fauna Silvestre, el CITES. Siguiente. Legi- Legislación ambiental en México. Siguiente. La política ambiental como cargo de gestión. Contar con una política ambiental da por sentado la convicción de que el objetivo del hombre del entorno no puede alcanzarse de forma espontánea. Esto quiere decir que, pues en esta parte, si nadie pone reglas, pues va a haber, problemas. Entonces, no, se, no, en la anterior, mayormente necesitamos en que el gobierno haga algo, entonces aquí el gobierno aquí se encarga de poner reglas o restricciones dependiendo de si está contaminándose o si está, bueno, está en peligro de contaminarse o necesita mantenimiento ciertas zonas ambientales, o ya sea bosques o ríos. Siguiente.
El origen y el artículo 27 de la Constitución, la protección jurídica del ambiente en México tomó a forma a partir del artículo 27 de la Constitución de 1917. Este artículo, básicamente dice que aunque tú seas el dueño de un terreno, el gobierno es el que mayormente tiene el control, como quiera, aunque sean tuyos y no se tiene el mantenimiento en esas zonas, el gobierno tiene total derecho de hacer ciertas acciones para prevenir, ciertos riesgos en ese ambiente, ya sea falta de limpieza o no sé lo que en sí que perjudique el ambiente. Siguiente. Jerarquía y clasificación de las normas. Las normas ambientales se configuran bajo una jerarquía que encabeza la Constitución y se clasifican según su función e interpretativas que establece el sentido de la ley permisivas. Que en sí, hasta arriba de la Constitución, las leyes mayormente funcionan, por ejemplo, pueden ser interpretativas, que te explican cómo funcionan las leyes, las permisivas que te dan ciertos permisos o ciertas oportunidades. Y hay veces en las que salen las prohibitivas, que ahí ya depende hasta ahí un cierto punto que dice que no te puedes involucrar o meter, este, o te limitan a ciertas cosas que para evitar dañar el medio ambiente. Siguiente. Formulación y aplicación de la política. La política ambiental mexicana se formula a través de un proceso que incluye proponer, analizar y aprobar y publicar y aplicar las reglas por vías legislativas y administrativas. Este es básicamente lo que explica es que no simplemente es un no, hay ciertas normas que se tienen que seguir y usualmente hay filtros para poder tener una aprobación y para que se pueda, ¿cómo decirlo? Que se pueda ejercer. Este, siguiente. La Ley General del Equilibrio. La LGEPA, la GEPA, surgió en 1988 como respuesta urgente a la demanda social para detener el deterioro de los ecosistemas y tiene como objetivo principal distribuir las competencias entre la Federación de los Estados. Esta ley es la más importante obviamente, del 88. En sí lo que hace es repartir tareas o los trabajos para que no se confundan entre sí. Y mayormente es para que se organicen sí, como el gobierno se pueda organizar entre sí y mayormente garantizar una efectividad ahí en el medio ambiente. Ya, siguiente. Bien, en esta parte se habla de la política ambiental, que son las acciones y principios que orientan el cuidado del medio ambiente. Su finalidad es proteger los recursos naturales y buscar un equilibrio entre el desarrollo humano, así como también la conservación de la naturaleza. Esto también involucra a todos, tanto la sociedad, empresas y las autoridades. Siguiente. Bueno, aquí tenemos los principios de la política ambiental. En este caso, los principios de la política ambiental establecen que el uso de los recursos naturales deben ser responsables, así como sustentables. También se busca prevenir daños en el ambiente antes de que se ocurran, además de reparar los que ya existen. Otro aspecto importante es que la protección del medio ambiente, como mencionamos anteriormente, es pues una responsabilidad compartida entre todos, tanto autoridades como ciudadanos.
Siguiente. Bueno, aquí tenemos la estructura de la LGEPA, que es la Ley General de Equilibrio Ecológico. Aquí esta es una de las leyes más importantes en cuestión de, o en materia del ambiente, en el tema del ambiente en México. Esta ley organiza y regula diferentes aspectos relacionados con la protección ambiental, como el uso sustentable de los recursos, la biodiversidad y la prevención de la contaminación. Por eso esto sirve como base para aplicar la política ambiental en México. Siguiente. ¿Cuál sería la aplicación de esta? Bueno, la aplicación de esta ley corresponde a distintos niveles de gobierno, tanto como en el federal, como en el estatal y el municipal. Aquí cada uno participa con acciones como la evaluación del impacto ambiental y el control de actividades contaminantes. Además, la ley promueve la educación ambiental y la participación de la sociedad en el cuidado del entorno. Siguiente. Bueno, aquí contamos con otras leyes ambientales que además de la antes mencionada LGEPA, pues existen otras que apoyan la protección del ambiente. Aquí podemos observar al menos tres, como es la Ley de Aguas Nacionales, la Ley General de Vida Silvestre y la Ley Forestal. Estas normas regulan el uso y la conservación de distintos recursos naturales. Todas trabajan en conjunto para evitar la sobreexplotación y proteger el equilibrio ecológico. Bueno, a mí me tocó hablar sobre los instrumentos de la política ambiental en México y la participación de la sociedad. Siguiente. Bueno, aquí tenemos los instrumentos de la política ambiental actual, que básicamente para lograr mejorar el área relacionado con el tema ecológico se logra mediante una variedad de herramientas políticas que integran la sustentabilidad en todo lo que hacemos. Las áreas naturales protegidas, básicamente este instrumento es crítico ya que ayuda a frenar la pérdida de la biodiversidad y ayuda a la creación de áreas naturales. Y bueno, los tipos de protección que existen son reservas de la biosfera, monumentos naturales, áreas de la flora y fauna y parques marinos. Siguiente. Evaluación del impacto ambiental. Es básicamente un balance antes de iniciar cualquier proyecto. Analizamos sus costos y beneficios sociales para tomar decisiones inteligentes. El objetivo es proponer medidas técnicas que reduzcan los daños y maximicen los beneficios. Siguiente, por favor. ¿Sabías que una auditoría ambiental puede ayudar a una empresa a reducir costos, mejorar la eficiencia y minimizar el impacto ambiental de sus operaciones? De acuerdo con un estudio de la Universidad de California, las empresas que realizan auditorías ambientales pueden reducir sus costos de energía en un 10% y sus costos de agua en un 30%. Además, una auditoría ambiental puede identificar oportunidades para mejorar la eficiencia en el uso de materiales y recursos. Lleva a una reducción de costos a largo plazo. Pero, ¿qué es una auditoría ambiental? Es una evaluación sistemática y documentada de las prácticas ambientales de una empresa, que ayuda a identificar y evaluar los impactos ambientales de sus actividades. La auditoría puede ser interna o externa, y se enfoca en áreas clave como la gestión de residuos, el uso de energía, el uso de agua y la emisión de contaminantes. En resumen, las auditorías ambientales son una herramienta importante para las empresas que buscan mejorar su gestión ambiental, reducir costos y minimizar su impacto ambiental. Si tu empresa aún no ha realizado una auditoría ambiental, te recomendamos que consideres hacerlo para mejorar tu huella ambiental y contribuir a un mundo más sostenible con apoyo de Safe Industry. Y bueno, ese fue un pequeño video que agregamos aquí en la presentación. Bueno,
Ahora vamos con la verificación, control y vigilancia. Requieren de personal altamente capacitado en áreas científicas y técnicas. La lucha contra la contaminación y la restauración de ecosistemas son procesos complejos donde los resultados de preparar a estos profesionales se ven reflejados principalmente a largo plazo. Siguiente, por favor. Y bueno, ahora vamos con las organizaciones no gubernamentales. Ok, la ONG son el motor de la conciencia ciudadana. Su función principal es canalizar las iniciativas locales para que trabajen en sintonía con las políticas ambientales globales. Básicamente eso es una forma en que la sociedad puede ayudar a que se mejore el ambiente en conjunto con otras organizaciones. Y bueno, esto sería todo. Siguiente, por favor. Bueno, a mí me tocó educación ambiental. Ah, primer temita, ¿qué es educación ambiental? Este es un proceso que busca educar y concientizar a la ciudadanía sobre la importancia de proteger el medio ambiente. Su objetivo es fomentar hábitos responsables y brindar herramientas que permiten prevenir y resolver los problemas ambientales, formando una sociedad comprometida con el cuidado de nuestro entorno. Pues como nos podemos dar cuenta en algunas veces, aquí especialmente en Monterrey, pues hay mucha contaminación del aire, y también hay veces que hay mucha contaminación, en las mismas calles. Entonces, ¿qué es lo que busca la educación ambiental? Pues como bien dije, es concientizar pues, en su mayoría la población para que empecemos a tener hábitos responsables y pues brindar ciertas estrategias para tratar de corregir estos problemas. También tenemos, bueno, aspectos importantes. La educación ambiental evolucionó hacia un enfoque integral que une una sociedad, cultura, economía y medio ambiente, promoviendo el desarrollo sustentable en México. En 2009, con la Política Nacional de Educación para la Sustentabilidad, México se reforzó en este aspecto y a nivel internacional con iniciativas como la Agenda 21 y el Docenio de la ONU. Aquí tenemos un video, habla también sobre pues, la importancia sobre la educación ambiental. La educación ambiental se consolidó con el fin de concienciarnos ante la crisis medioambiental que vive el mundo. Desde siempre, la especie humana ha interactuado con el medio y lo ha modificado. Los problemas ambientales no son nuevos. Sin embargo, lo que hace especialmente preocupante la situación actual es la aceleración de esas modificaciones, su carácter masivo y la universalidad de sus consecuencias. Por ello, en la educación ambiental, no solo es importante el conocimiento o la educación académica sobre el tema, también lo es el reconocimiento a la vida de otros seres vivos y procesos naturales. Si somos conscientes de que solo en un ambiente de crisis se consideran y se desarrollan soluciones innovadoras, parece claro que tenemos ante nosotros el desafío de encontrar en la crisis una ocasión para reinventar de forma creativa nuestra manera de entender y relacionarnos con el mundo. En este contexto, la educación ambiental tiene un importante papel que jugar a la hora de afrontar este desafío, promoviendo un aprendizaje innovador caracterizado por la anticipación y la participación que permita no solo comprender, sino también implicarse en aquello que queremos entender. Esta es solo una pequeña parte de lo que implica la educación ambiental, y para realizar un verdadero cambio debemos ser más los agentes dispuestos a revolucionar la forma de relacionarnos con la naturaleza. ¿Estás listo para ser uno de esos agentes de cambio? Te invitamos a suscribirte y activar la campanita para recibir. Se puede hacer chiquito. Ay, Dios. No puede ser. Bueno, ese fue el video. Pues obviamente como sabemos, para que haya una educación ambiental, pues obviamente tuvo que haber algún problema antes. Entonces pues tenemos la crisis ambiental, que pues básicamente vienen siendo los problemas ambientales que forman una crisis global que exigen soluciones innovadoras, tanto tecnológicas como sociales. En este contexto, la educación ambiental es esencial para fomentar la comprensión, la participación y pues el cambio hacia un mejor cuidado del medio ambiente. Tenemos unas funciones y objetivos de la educación ambiental.
tenemos crear conciencia, crear conocimiento y fomentar actitudes. Esto nos dicen que al momento de crear conciencia proporciona las herramientas adecuadas a las personas y a los grupos sociales para que adquieran mayor sensibilidad y conciencia acerca del medio ambiente y de sus problemas concretos. Pues obviamente, si la gente piensa que no hay algún problema con el ambiente, pues nunca se van a empezar a preocupar por este tipo de problemas. Entonces, esta función o el objetivo, pues como bien dice, pues es crear conciencia, es crear ese pequeño pensamiento para que las personas puedan empezar a hacer actividades, empezar a tener buenos hábitos para poder así poco a poco ir ayudando a la población en el aspecto del ambiente. También tenemos que crear conocimiento, ayuda a las personas a comprender el medio ambiente, sus procesos, los problemas a los que se enfrentan y papel de la humanidad en la humanidad de ellos. También pues el fomentar actitudes en las personas, el aprendizaje de valores sociales y un interés por el medio ambiente que los impulsa a participar en su protección y mejora, ya que obviamente si este trabajo de mejorar el ambiente no es de uno, es de todos, entonces si cada quien pone su granito de arena, yo creo que podremos llegar a hacer algún cambio a futuro. Y pues ya para concluir con esta presentación, tenemos que, en conclusión, la política ambiental es esencial para regular la relación entre la sociedad y el medio ambiente. Mediante la legislación ambiental, su aplicación en México, los instrumentos de gestión y la participación social se pueden atender los problemas ecológicos actuales. Además, la educación ambiental es clave para crear conciencia y promover valores responsables. En conjunto, estos elementos contribuyen al desarrollo sostenible y a la protección del entorno. Y pues esto sería todo por nuestra parte y pues muchas gracias por ver el video.